estamos de regreso aquí en su programa de Alameda 67, esta noche con dos invitadas que nos están hablando de El Salvador, Ángeles y Mati. Entonces ahora vamos a comenzar a analizar lo que tiene que ver con el proceso electoral allá en El Salvador y bueno, cuál es la lucha que se vive con esta derecha, con la derecha del país. Y en ese sentido, a mí me gustaría hacerles dos preguntas. Bueno, en primer lugar a Ángeles. Bueno, ¿cuál es la situación electoral? ¿Cuál es el panorama con el que se está viviendo ahorita el proceso allá en El Salvador? ¿Cuál es la situación del Frente Martí? Em, y bueno, cómo ha sido el proceso? Nosotros aquí en el programa muchas veces hemos comentado cómo tanto en Venezuela como en Bolivia como en Ecuador, la parte electoral siempre va de la mano de una parte de organización social, digamos, de alianza muy estrecha, muy cercana con los sectores populares. Bueno, ¿cómo es esta alianza? Eh, y bueno, finalmente hay una derecha que continuamente está ahí intentando desprestigiar a los gobiernos del frente, diciendo que, pues bueno, tienen una agenda oculta, que no son democráticos, que pues tienen una vocación autoritaria, sobre todo porque ligan este discurso con la parte de la simpatía por la instauración del socialismo. Entonces, bueno, esas son mis preguntas para Ángeles y bueno, para Mati, que nos explique un poco más sobre cómo es la organización de los apoyos, de los grupos de apoyo a El Salvador allá en Estados Unidos y bueno, cómo ve el intervencionismo de este país en la región. Entonces, bueno, les damos la palabra. Bueno, gracias, Eddie. Hablando un poco de lo electoral, en este momento El Salvador se encuentra gobernado por segunda ocasión por el FMLN, pero este no ha sido un proceso fácil. La primera elección en la que el FMLN resultó triunfador, el candidato fue Mauricio Funes, que en realidad fue un poco como candidato externo, porque él fue un periodista que en alianza con el Frente logró este triunfo, pero después con Salvador Sánchez Serén la elección fue muy competida. Y aunque se ganó, a partir de ahí el Frente ha tenido varios obstáculos que tienen que ver con la fuerte contraparte que tiene en el Congreso por parte de Arena. Entonces, por eso estas elecciones que se realizaron el 1 de marzo pasado son tan importantes porque se definía, era el cambio, son elecciones intermedias, se definía tanto los consejos municipales, o sea, de todos los municipios del país, era el cambio total de la Asamblea Legislativa y también del Parlamento Centroamericano. Entonces fueron unas elecciones no solo competidas, sino unas donde la derecha las vio como un área de oportunidad para crear cierta desestabilización. Esto tiene que ver porque por primera vez los salvadoreños tuvieron que elegir tanto los legisladores del país como los legisladores del Parlamento Centroamericano y los municipios en una misma elección, y sobre todo hubo incidentes marcados desde un principio. Por ejemplo, el sistema electoral salvadoreño, a diferencia del mexicano, no es tan ciudadano. Los partidos políticos nombran a representantes e incluso en las mesas, como las casillas, como le llamaríamos aquí en México, quienes las conforman son representantes de cada partido. Entonces, en El Salvador siempre se había votado tradicionalmente por la bandera del partido, que también era un poco por la ideología. Pero la sala de lo constitucional del Tribunal Supremo de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, faltando solo 3 meses para las elecciones, decidió emitir un decreto para que se pudiera autorizar otra forma de votar. Al mismo tiempo, los partidos de derecha, que también tenían una representación, un porcentaje significativo en el Congreso, no permitieron que al hacer este cambio se le otorgara más presupuesto al Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano electoral del país. Entonces, desde ahí empezaron los conflictos. El día de las elecciones, imagínate, 3 meses es muy poco tiempo como para
que los funcionarios de casilla y la población en general como que asimilaran estos cambios que habían generado mucha confusión. Entonces, bueno, hubo un cierto retraso en la apertura de las casillas porque en lugar de contar ciertas actas, ahora se tenía que contar el triple porque se elegían a tres distintas como áreas. Entonces esto, la derecha empezó siempre una campaña un poco desestabilizadora en el sentido de que las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral no tenía la experiencia necesaria ni la eficiencia necesaria. Entonces, ese tipo de retrasos en las casillas también fueron utilizados por los medios de comunicación afines a ellos como para crear incertidumbre. Pero nosotros que estuvimos como observadores, sí pudimos observar que había el cumplimiento de los lineamientos electorales. El problema es que con este tipo de cambios que se hicieron, se generó mucha confusión que al final duplicaron el proceso, el tiempo del proceso, las casillas cerraron hasta las 4 o 5 de la mañana y esto se vio acompañado de ciertos problemas técnicos que se sospecha fueron debidos a sabotaje para que no se pudieran consultar los resultados preliminares por internet, que era como se había planeado. Entonces esto fue como, se fue volviendo como una bola de nieve un poco que creó cierta tensión y que ha sido usada por la derecha para crear incertidumbre y un poco la desconfianza en los resultados. Pero afortunadamente tanto nuestro grupo de observación de CISPES como la OEA y otros grupos de observadores internacionales han coincidido en la transparencia de las elecciones y que los procesos se han seguido tan al pie de la letra como se ha podido. Sin embargo, el proceso que ha seguido después al conteo de votos ha estado plagado un poco de esta parte que tú mencionabas como de los intentos de la derecha por seguir pues creando incertidumbre. Y yo creo que eh, Mari podrá comentarles más al respecto. Sí, gracias Ángeles. Tenemos aquí dos, antes de pasarle la palabra a Mati, Tania quiere decir algo y también César. Sí, Tania. Es igual para no quitar tanto tiempo, una breve observación. Hay una serie, bueno, un poco como también tendemos en el programa a reconocer cuáles han sido los errores, ¿no? De estos gobiernos que sin duda alguna no merman, ¿no? Los cambios y las transformaciones que han impulsado en toda América Latina. Sin embargo, me parece que en el caso de El Salvador, el FMLN también ha tenido ciertos problemas para consolidarse como fuerza política y no solamente como fuerza política, sino también como esta forma de implementar, ¿no? De desplegarse como gobierno, como partido en el poder. Entonces, pues rápidamente, Ángeles, si pudieras como señalarnos cuáles han sido a lo largo de este proceso en donde pues ha venido gobernando el FMLN, serían, ¿no? Algunas de las problemáticas que ha enfrentado en términos de, o sea, por qué por qué se reduce, ¿no? La diferencia en términos, la aprobación ciudadana con respecto al FMLN, que pone en peligro, termina poniendo en peligro pues, el enlace de estas elecciones intermedias. Tania, yo también quisiera hacer otra Adelante, adelante. pregunta. Ángeles, ¿cuál sería, tú crees, cómo la derecha se está aprovechando digamos, complicado sistema electoral que se aplica en El Salvador? ¿Están queriendo desconocer las elecciones? ¿Están queriendo impugnarlas para generar un tipo de estabilización y que haya un intento golpista? ¿Cómo se está reorganizando la derecha, digamos? Bueno, César, contestando a tu pregunta, sí, en este momento existe un poco la posibilidad, no sé si llamarlo intento golpista, pero incluso el proceso de conteo de votos, que todavía
en contra de las expectativas sigue, aún no ha finalizado en El Salvador. Incluso para este proceso necesitan estar presentes los representantes de partidos, además de los funcionarios. Entonces, lo que ha alargado este proceso es que los representantes de los otros partidos opuestos al FMLN han abandonado las salas donde se está llevando a cabo el conteo, y al no haber representantes de esos partidos se tienen que suspender estos conteos. También los seguidores de esos partidos han organizado protestas enfrente de la sede donde se están llevando a cabo el conteo de los votos. Los medios que son identificados como con la derecha y otros órganos también afines a ella, también están recalcando mucho el tema de la falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral, y sobre todo porque coincide con que el presidente del Tribunal Supremo Electoral fue designado por el FMLN, lo cual no es una imposición, sino que el partido que tenía la mayoría en el Congreso es quien elige quien designa al presidente del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de lo que decía Tania, bueno, eh, obviamente también el Frente, pues ha actuado un poco también conforme con el contexto en el que venía. Hay muchas cosas que, como había mencionado en el primer bloque, está un poco atado de manos, sobre todo en lo que tiene que ver con el CAFTA, pero también, o sea, no se puede negar que también sus legisladores aprobaron la ley de asociaciones público-privadas, que mucha gente de las bases del partido no la aprobó porque ellos aseguran que eso promueve un mayor intervencionismo como de las empresas extranjeras. Y bueno, también creo que es un proceso muy complicado, pero sobre todo creo que de los resultados sí existe ahorita mucha duda e incertidumbre. No creo que podría llegar a la situación de que se diera un golpe, pero sí al menos una situación un poco tensa que genere más incertidumbre en las personas, en la población salvadoreña. Ok, gracias. Bueno, Mati, ¿puedes añadir algo al respecto sobre alguna de las preguntas que acabamos de hacer? Sí, hola Bueno, Mati. hola. Sí. Eh, co- com- eh, Comparando estas elecciones a las elecciones presidenciales del 2014, del año pasado, vemos que aunque la derecha está protestando las elecciones, las protestas son tan chiquititas que casi no hay nadie que va a las protestas, y las personas que van, mirándolos es muy obvio que no son, que son de la clase alta derechista, y creo que tal vez el pueblo salvadoreño, que como la derecha hace esto, pues cada vez que el FML va ganando, que ya saben que nomás es lo que van a hacer. Pero tal como en el año pasado, las elecciones fueron transparentes, y las personas tuvieron confianza en ellos. Creo que eso, en, aunque lo que Ángeles dijo, aunque todo eso es cierto, al final que las personas van a saber eh, que las elecciones fueron transparentes. Ah, en cuanto a los resultados de las elecciones, bueno, por todos los problemas técnicos que Ángeles habló, los resultados todavía no se han finalizados, pero lo que sabemos ahora es que en el capital de San Salvador, Nayib Bukele, el candidato del Frente, ganó. Y esto es muy importante porque San Salvador, allí en el departamento de San Salvador, vive el 70% de la población salvadoreña. Entonces es muy grande eso. Lo otro es comentar que en las alcaldías rurales, donde históricamente han sido dominadas por la derecha,
se está viendo que el frente va ganando. Y esto es debido a los programas de las semillas y esos programas parecidas que la gente, aunque toda la media es controlado por la derecha, pueden ver que votando para el frente les beneficia. Ok, Mati, muchas gracias. Pues vamos con el siguiente bloque y seguimos con tu participación. Vamos con la siguiente rola que es Patria Chiquita. Regresamos en un momento.